Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Al otro lado de la ventana del acogedor hotel había un terrible mal tiempo. Duró el cuarto día, impidiendo al propietario de la carpintería, Alfonso Corles, llegar a la empresa. Allí debía cerrarse un importante acuerdo. Decidió no arriesgarse y acudir en persona. La última vez que estuvo allí, la empresa le entregó mercancía parcialmente ilíquida. El trato fue una pérdida. Esta vez le prometieron mercancía de primera calidad y un gran descuento para allanarle el camino y no perder al cliente. Alfonso salió de casa justo cuando empezaba a hacer mal tiempo. El avión apenas consiguió aterrizar, fue un aterrizaje duro. Para un hombre que ya tenía miedo a volar, fue un infierno. Alfonso no pudo calmarse durante más de una hora después, contándole a su mujer lo que había vivido. Ahora, el mal tiempo le mantenía alejado de la parte boscosa de la ciudad, donde había un almacén con madera acabada que se estaba procesando para venderla como leña. Todo lo que tenía que hacer era evaluar la calidad de la madera y comprobar los símbolos de los números para asegurarse de que no había trampas. Luego, tenía que poner un par de firmas y volver a casa con su amada Elisa. Elisa era su querida y amada esposa. Se conocieron como todo el mundo, se gustaron y empezaron a salir. Un año después, firmaron en el registro civil y empezaron a vivir juntos. Estuvieron casados 4 años y soñaban con tener un hijo, pero todo no salió bien. No salió solo, ambos no tuvieron tiempo de examinarse. No parecían tener prisa, pero realmente lo deseaban. Alfonso prometió tomarse unas vacaciones a finales de año e ir junto con Elisa a una de las mejores clínicas de la ciudad para examinarse. Se suponía que solo tardarían un par de días. Elisa también iba a ausentarse del trabajo. Era una interiorista de éxito, invitada a las mejores casas, encargada de diseñar cafés y edificios públicos. Ese día, Alfonso tuvo un altercado con un grupo de transportistas. Llevo 5 días aquí atrapado. Chicos, no podéis hablar en serio. Todos los días me decís que mañana me lleváis. Solo está a 70 kilómetros. Sé que hace mal tiempo, pero dejadme alquilar un tractor. O alguna otra maquinaria pesada que me lleve hasta allí. Estoy cansado de estar encerrado entre 4 paredes y que el tiempo se normalice. Necesito llegar allí. Al otro lado del cable, el expedidor se limitó a encogerse de hombros con tristeza, comprobando las decepcionantes previsiones meteorológicas. Lo siento, rara vez tenemos ventiscas largas. Sí, pero normalmente amainan y podemos trabajar. Ahora mismo, todo el equipo está preparado. Ni siquiera la aviación subirá con este tiempo. Alfonso apretó los labios y colgó el teléfono. Se enteró de que el huracán ya había llegado a su ciudad natal. Se extendía por todo el país. Marcó el número de su mujer. Elisa, coge el teléfono. Susurró, mirando melancólicamente por la ventana. Estaba completamente oscuro y era mediodía. Su mujer no contestaba al teléfono desde por la mañana. ¿Qué le habría pasado? Hacía tan mal tiempo, y debía de haberse ido otra vez a casa del cliente. Menos mal que en su ciudad no soplan vientos tan fuertes, el transporte público funciona con cualquier tiempo. Cuando Elisa se ponía a trabajar en un proyecto, podía estar todo el día sin hablar por teléfono. Si Alfonso se quejaba con ella por la noche, se limitaba a encogerse de hombros. No lo silenciaba, estaba tan ocupada trabajando que no me daba cuenta de las llamadas. Lo siento, ya sabes lo apasionada que me pongo cuando me dan un encargo creativo interesante. Sobre todo cuando no tengo que ajustarme a un presupuesto ajustado. Era una hermosa alta con un bob moreno. Siempre bien arreglada, con manicura y un montón de bolsos diferentes, cada uno adaptado a un atuendo concreto. Alfonso no solo vio en ella a una mujer de negocios inteligente, cuya imagen Elvira mantenía hábilmente. Vio que era una persona muy amable que siempre acudía al rescate, que no dejaba a un gatito callejero en la calle y que, sin duda, ayudaría a una anciana a cruzar la calle,
aunque en ese momento estuviera esperando al mejor cliente del año. Sucedía, y Alfonso no se cansaba de maravillarse de lo polifacética que podía llegar a ser su mujer. Hacia el atardecer de ese día, sonó el teléfono. Era el padre de Elisa, Nicolás Pugliese. «Hola, ¿cómo estás?» Alfonso sonrió. Su yerno rara vez llamaba. Alfonso siempre le había caído un poco mal, y no tenía ni idea de cómo llevarse bien con él. Aún así, se habían convertido en familia, y Elisa siempre se enfadaba si su padre resoplaba despectivamente hacia Alfonso. «No puede ser. Elisa se ha estrellado hoy. Mañana es el funeral». Sonó por teléfono. Alfonso se quedó mudo un segundo. Se desplomó en su silla. «¿De qué estás hablando?» «Esperad. Se ha ido. Se ha acabado. Ocurrió esta mañana. Estamos en camino, ordenaremos un servicio fúnebre, y la funeraria ha sido arreglada. Mañana es el funeral. ¿Podrás venir?» Alfonso no se lo podía creer. «No, desde aquí no puedo ir a ninguna parte. Los aviones no vuelan desde hace días, vientos huracanados, lluvias torrenciales». «Señor Pugliese, ¿cómo sucedió esto? No lo comprendo. No comprendo». Hablaba confusamente, sus oídos hacían ruido, la cabeza le daba vueltas. Volvía a casa del trabajo y un coche se salió de la carretera. El viento me arrastró al río, me caí del puente antes de poder salir nadando. No podemos esperar a que resuelvas tu trabajo. Elisa no te esperó. Y nosotros tampoco. No la mantuviste a salvo. Y nosotros tampoco. Sonó el teléfono. Alfonso no podía comprender lo que había pasado. ¿Cómo era posible? ¿Su mujer, su preciosa Elisa, había muerto? ¿Era verdad? No podía creerlo, así que llamó a la madre de Elisa. ¿Y si era una broma estúpida? ¿Y si se lo había imaginado? Ella cogió el teléfono, y junto con los saludos habituales, él oyó los sonoros sollozos de una madre que había perdido a su hija. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había ocurrido de verdad. La suegra no pudo pronunciar un par de frases, solo le dijo que viniera pronto, que no podían aplazar el funeral o les fallaría el corazón, o se volverían locos con todo esto. Alfonso se hundió en la cama. «Hay que llorar. Tengo que llorar ahora. Luego tenemos que llamar al despachador, tenemos que encontrar la manera de llegar al funeral». Alfonso recordó su cara, las palabras de su suegro y su suegra, pero las lágrimas no salían. ¿Qué le pasaba? ¿No lo sentía en absoluto? Solo se sentía fatal, parecía que ahora se iba a desmayar por el fuerte mareo y el ruido en los oídos. Alfonso se sentó en la cama y marcó el número de todas las compañías aéreas. Llamó a todas las compañías de vuelos frecuentes, y se mostró sereno y serio. «Mi mujer ha muerto. Tengo que ir al funeral, es mañana. Por favor, dinero». La respuesta fue un no rotundo. Y Alfonso se dio cuenta de que no podían. Con este tiempo era imposible poner un avión en el aire. Tardarían demasiado en llegar en coche. No llegaría a tiempo. Alfonso llamó y, sin ninguna emoción, les comunicó que no podría asistir al funeral. La madre de Elisa ya se había calmado y contestó con frialdad que lo entendía. Así eran las cosas. Alfonso apagó la luz nocturna y se acostó. No se sentía bien. Parecía que tiritaba de frío. Se envolvió en una manta, pero enseguida le dio demasiado calor. Y, apenas destapado, volvió a sentir el frío escalofriante. Cerca de medianoche, se quedó dormido, pero una hora más tarde se levantó de un salto sudando frío. Ella había muerto. Las lágrimas no aparecieron hasta entonces, durante la noche, y no descansó hasta la mañana siguiente. Solo la llamada de la criada a la puerta le hizo volver en sí. La ahuyentó, se dio una ducha de contraste y decidió que intentaría volver a casa cuanto antes. En su lugar, Alfonso envió a su ayudante a inspeccionar la madera, mientras él mismo se instalaba literalmente en el aeropuerto.
Ya no podía quedarse solo en el hotel, y pasó allí la noche siguiente, junto con otras personas que esperaban su vuelo. Cuando Alfonso llegó a su ciudad natal, el pánico se apoderó de él. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir ahora? Lo primero que hizo fue ir al cementerio. Los padres de Elisa le dijeron que no podían esperar, que no podían mirar la cara de su hija. Tenían que enterrarla antes, o el corazón de los padres no podría soportarlo. Alfonso compró rosas blancas, las que ella tanto quería, y fue a su tumba. Ya estaba lista su foto, 2 fechas y la omnipresente inscripción: recordamos, amamos, lloramos. Banal. Tan banal. Se quedó mirando la foto, con las lágrimas cayendo sobre la nieve. Las ventiscas habían amainado, el sol brillaba y el frío cielo invernal parecía no tener fondo. Hola, señor. Usted conocía a la tía Elisa, ¿verdad? Se oyó por detrás. Alfonso se dio la vuelta y vio a una niña justo delante de él. Parecía tener unos 6 años. 2 coletas rubias, una niña normal. Llevaba un juguete en la mano. Sí, la conocía. ¿Tú también la conocías? Alfonso se puso en cuclillas para estar más cerca de su pequeña compañera. Claro que la conocía. Elisa quería alejarme de mi papá. Vivo aquí a la vuelta, y ella solía venir a hablar con papá. Y a él no le importaba entregarme a ella para siempre. Ella quería ser mi mamá. Yo no tengo mamá. Deberías tener una mamá. Excepto que está muerta. Vi el funeral ayer y corrí y había un ataúd vacío y su foto. Me dijeron que no habían encontrado su cuerpo, pero que tendrían que enterrarla de todos modos. Así es como debe ser. Y yo dije, ¿está Elisa realmente muerta? Y dijeron que sí. Y dijeron que sí. Y lloré. Y enterraron el ataúd. Papá me dijo que no me alterara porque Elisa siempre puede verme desde el cielo. Ella es una buena persona. Y los que van al infierno, son malos. Y no pueden ver nada desde allí. Alfonso no sabía cómo reaccionar ante el razonamiento de la niña. Por un lado, decía cosas que daban miedo. Cosas que dan miedo. Por otro lado, las decía con calma. Ojalá los adultos se tomaran las cosas como los niños. ¿El ataúd estaba vacío? Preguntó de pronto Alfonso, dándose cuenta de lo que había oído. Sí, yo mismo lo vi. Fui a despedirme y no había nadie. Así que pregunté y me lo explicaron. Ya está. Alfonso decidió acompañar a la niña a casa. En primer lugar, tenía que entender por qué su mujer quería adoptar a la niña y no se lo dijo. Quizá la niña estaba confundida. Quizá la otra Elisa había muerto. Aún así, vivían en una ciudad de millones de personas, algo así era posible teóricamente. Para entenderlo todo, Alfonso fue a casa de Alejandra, así se llamaba la niña que había acudido a la tumba de Elisa para estar con ella. Temía que tuviera frío. Hola, soy el marido de Elisa. ¿Había venido a verte antes? El padre de Alejandra les recibió con una botella de cerveza en las manos. La casa olía a alcohol. La cerveza no era la única bebida que había tomado hoy. ¿Elisa? La que murió ayer. Sí, ha venido. Siento tu pérdida, hermano. El hombre de pelo negro, ligeramente despeinado, le dio una palmada en el hombro a Alfonso. ¿Es esta la mujer de la que hablas? Alfonso le enseñó al casero una foto de Elisa. Sí, estuvo en mi casa. Quería a Alejandra. Me di cuenta de que la niña necesitaba una madre, y no me importó. Y ahora ya ves lo que pasó. Alfonso miró la botella que tenía en la mano. No le hagas daño a la niña. ¿Es tan lista? No lo soy, de verdad. Es que no tengo tiempo para ella. Nadie tiene tiempo. Trabajo como fontanero, no me pertenezco a mí mismo. Y ella ha estado sola en la casa desde que tenía 2 años. Antes la encerraba en una casa de juguetes para niños, ahora ya no. Ya tiene edad para una casa. Es duro para los dos, y no tenemos más parientes. Alfonso hizo caso a Diego,
el padre de Alejandra, y se marchó. No podía pensar en continuar lo que Elisa había empezado. Aún no sabía cómo viviría sin ella, o si lo haría. Necesitaba tiempo. Ir al piso fue lo más duro que había tenido que hacer nunca. A Alfonso le invadieron oleadas de llanto. Una vecina llamada Lucía entró, le dio unas palmaditas en el hombro, le dijo que llorara, que no se aguantara. Pero cuando se marchó, las lágrimas cesaron. Había una especie de estupor. Tocó las cosas de Elisa, ajustó sus chaquetas en el perchero. Su maquillaje yacía sobre el espejo, sin saber que nunca volvería a usarlo. Alfonso marcó el número de su suegra. ¿Por qué no dijiste que el ataúd estaba vacío?, preguntó. Se oyó un largo suspiro al otro lado de la línea. ¿Por qué no lo dijiste? ¿De verdad que no lo dije? Sí. No soy yo mismo, Alfonso. Lo siento. Tienes que hablar con el forense. La policía estuvo en la escena, la declararon muerta. No pudo salir del coche, su cuerpo se hundió. Pasa todo el tiempo en casos como este. Lleva meses encontrarla. Mi padre y yo no podíamos quedarnos esperando. Pero dijiste que no podías verla muerta, ¿no? Alfonso empezó a tener dudas. No estaba pensando con claridad, y ellos tampoco. Pero algo en esta historia no encajaba. ¿No te sientes culpable, hijo? Hemos perdido a nuestra hija. Si hubieras trabajado menos y hubieras estado con ella más a menudo, ahora no estaríamos pidiendo marcos de fotos negros. ¿Y sospechas de algo más? Había un pánico antinatural al otro lado de la línea. Y eso hizo que Alfonso sospechara aún más. Hay algo raro en todo esto. Quizá se habían peleado, quizá habían metido a Elisa en aquel río. Alfonso no hizo más preguntas. Se dio cuenta de que nadie le diría nada. Lo más difícil de las 3 semanas siguientes fue no caer en el abismo de la depresión. Alfonso se debatía entre la disonancia interior y exterior. Para él, la tierra dejó de girar, se afligió, se sentó en una silla durante horas, con la mirada fija en un punto, deleitándose en su pena. Lloraba cuando se le hacía insoportable, e incluso se golpeaba la mano contra la pared. Sin embargo, no se apartaba ni un solo día de sus preocupaciones cotidianas. Era como si estuviera muerto y siguiera contestando al teléfono y acudiendo a reuniones de trabajo. Alfonso, esa madera era basura. No debería haber venido aquí en primer lugar. No hay trato, definitivamente, dijo su colega, Eduardo, que se había marchado a la fría ciudad en cuanto Alfonso regresó. Él, por su parte, no había tenido tiempo de visitar el almacén a causa de la trágica noticia. Alfonso estaba contestando a algo, asesorando, firmando papeles. Llegó a la oficina de mala gana, prometiéndose a sí mismo que en 1 hora se iría a casa, de vuelta. Pero su trabajo le distrajo. Durante unos minutos volvió a ser el mismo, y no sintió el desgarrador vacío interior. Como resultado, Alfonso prácticamente vivía en el trabajo, a veces ni siquiera volvía a casa por la noche. Todo allí le recordaba a ella. A la 4ª semana, llegó la negación. Volvió a replanteárselo todo. Aquella chica del cementerio, Alejandro. Si no fuera por ella, Alejandro ni siquiera sabría que el ataúd estaba vacío. ¿Por qué no se lo habían dicho? ¿Cómo pudo pasar por alto semejante detalle? Los padres de la esposa estaban claramente en la oscuridad acerca de algo. Y su reacción a las preguntas. La suegra se echaba a llorar, evitando el tema incómodo. No me lo creeré hasta que vea su cuerpo con mis propios ojos, murmuró para sí. Alfonso marcó el número de un amigo, que no hacía mucho había recurrido a los servicios de un detective privado para comprobar la fidelidad conyugal de su mujer. En realidad, ahora este amigo se estaba divorciando rápidamente, recibió información fidedigna con vistosas ilustraciones. La mujer nunca confesaría, pero cuando vio las ilustraciones, ya no se peleó más. Alfonso también decidió recurrir a los servicios de un profesional. El investigador se llamaba Pablo.
Era un hombre de mediana edad, y acudió al encuentro de Alfonso con una camiseta de estampado liso y zapatillas deportivas. «Nunca pensé que fueras el mejor detective de la ciudad», dijo Alfonso mientras le estrechaba la mano. «¿Y pensabas que vendría con capa negra y sombrero?». Se rió. Alfonso le dio los detalles al detective. Con su larga experiencia en el cuerpo de policía, Pablo dijo que podía ver las incoherencias desde el principio. Lo más probable era que el caso estuviera muy revuelto. Se puso a investigar la muerte de Elisa, tiró de un hilo y salieron a la luz los hechos, de los que Alfonso ni siquiera se dio cuenta. Si Elisa lo sabía, sigue siendo un misterio. Esto es lo que hemos averiguado. La muerte de Elisa se registró en un protocolo oficial, pero los responsables obviamente hicieron la vista gorda ante el hecho de que nadie vio ahogarse a Elisa. Nadie vio cómo acabó en el río. He visto fotos del lugar. Las barandillas del puente parecen cortadas. Es como si las hubieran cerrado a propósito para que el coche se saliera del puente y cayera al agua. Esto debería haber sido investigado. En lugar de eso se redactó un informe. Es todo muy negligente y descuidado, si no extraño. Pero eso no es todo. Empecé a indagar en el pasado de Elisa para ver si tenía enemigos, y me enteré de algunos datos muy curiosos sobre su familia. Entre 1993 y 1996, los padres de Elisa, Nicolás y Ana, trabajaron para una familia muy rica. Esa gente era literalmente la dueña de todo aquí. Tenían 2 hijas. Salvador Peralta era un cerebro criminal, hizo su fortuna por sí mismo y no por medios legales. Tenía problemas mentales, un viejo trauma infantil. Como consecuencia, su mujer estuvo a punto de divorciarse de él, pero se rumoreaba que tenía miedo de dejarle. Era capaz de todo. No había que meterse con él. Los padres de Elisa trabajaron para ellos durante 3 años. Su padre se ocupaba de la casa, de la jardinería, de los caballos. Salvador criaba purasangres. Su suegra hacía todas las tareas domésticas. Incluso vivían en habitaciones separadas, pero en la misma casa. ¿Dónde está ahora ese Peralta? ¿Por qué no sé nada de esta familia si son tan poderosos?, preguntó Alfonso. Se quemaron, respondió Pablo. Hubo un incendio en la casa. Dicen que murieron todos menos los padres de Elisa y el propio Salvador. Tenía la cara muy quemada. Después de la tragedia, lo internaron en un psiquiátrico. Dicen que nunca se recuperó. Estuvo un tiempo en un hospicio, pero no se sabe nada más de él. Probablemente siga allí. ¿No sabías nada de esto? ¿Elisa no te lo dijo? No. Era solo una niña, nació en el 94. Sí, es verdad. ¿Sus padres no le hablaron de él? ¿O de ti? Una conexión con un cerebro criminal que su familia mantuvo en silencio y su misteriosa muerte son 2 coincidencias muy extrañas. Yo ni siquiera creería una. Seguiré investigando. Es todo lo que puedo darte por ahora. Queda por ver cómo la niña Alejandra está involucrada en todo esto. A Alfonso también le pareció extraño que no supiera nada de la historia. Así que su mujer había estado a punto de morir cuando era un bebé. Sus padres también estuvieron a punto de morir quemados. Ambos afirmaban haber trabajado en la escuela toda su vida. Tal vez algo vergonzoso sucedió allí, algo de lo que no deberíamos hablar. ¿Pero podría tener algo que ver con la muerte de Elisa? La muerte de Elisa. El pensamiento le hizo subir un nudo a la garganta. Alfonso la echaba mucho de menos. Por la noche, todos estos pensamientos mantuvieron despierto a Alfonso. Decidió ayudar al detective y llevar a cabo, por así decirlo, un registro no autorizado en el piso de los padres de Elisa. Tal vez podría averiguar algo de su pasado. Alfonso sabía dónde guardaba Elisa, la llave de repuesto del piso de sus padres. También sabía que ambos iban al colegio de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No hubo ningún problema, fue allí con las llaves y entró. Ninguno de los vecinos le vio. Y aunque lo vieran, todos sabían que era un desconocido.
Si me pillan, diré que estaba buscando fotos de Elisa, que la echaba mucho de menos. Sí, eso es lo que diría. Ya está, razonó con acento agudo Alfonso. El piso estaba tan limpio y ordenado como siempre. Alfonso paseó modestamente por las habitaciones. No había olor a luto. Se instaló rápidamente y miró en la nevera. Un par de latas de cerveza, como siempre, se habían guardado en casa de su suegro para la noche. Había comprado salchichas frescas y pasteles. La carne picada se estaba descongelando abajo. Había una nota sobre la mesa: cita con Mariana para una manicura el jueves a las 5 de la tarde. Apenas parecía luto. ¿Y dónde estaban los marcos negros de los que habían hablado por teléfono? No había fotos de Elisa. Solo una, en la pared, de su boda. Llevaba años colgada. Alfonso empezó a buscar en los armarios y llegó hasta las fotos. Aquí están las fotos. Hacía años que no aparecía nada nuevo en los álbumes de fotos familiares. Lo único embarazoso era que no había fotos de la boda de su suegro y su suegra por ninguna parte. Alfonso encontró una cajita en un rincón del armario y la abrió. Había fotos de bebé, de su suegro, de sus padres. Todo estaba pulcramente firmado y guardado con mucho cuidado. También había una foto de su suegro, el señor Nicolás, vestido de traje. Junto a él había una mujer con un vestido de novia blanco. Alfonso pensó que probablemente se trataba de una instantánea de la boda de otra persona. Pero lo siguiente que vio fueron imágenes de su suegro firmando en el registro civil. Miró la fecha y frunció el ceño. Era imposible que 6 meses antes de que naciera Elisa, su padre hubiera estado casado con otra mujer. Alfonso se guardó con cuidado una de las fotos en el bolsillo. Las otras las volvió a fotografiar. Volvió a dejar todo como estaba y se marchó. En casa, Alfonso llamó a Pablo y le contó lo que había visto. «Has asumido el papel de detective. ¿Qué te ha parecido mi trabajo?» Se rió. «Mentiría si dijera que no. Hay algo en él. Vendré a verte mañana. Hay algo más que debe aclararse». El siguiente encuentro de Alfonso y Pablo fue en una cafetería. Alfonso bajó del coche con un jersey blanco, que a Elisa le encantó, y entró en la cafetería. «Hola, tengo noticias para vosotros. Empecemos por el vídeo. Ayer tu suegra, la señora Ana, se encontró con un hombre en un restaurante. Eche un vistazo. En el vídeo se ve a un anciano sentado con la madre de Elisa, hablan de algo y luego empieza a gritar. Es difícil distinguir las palabras. ¿Qué le dijo?», pregunta Alfonso. «La llamó puta y ella se disculpó. Dijo que tenía miedo. Temía por los niños. Luego se fue, prometiendo que no acabaría así. ¿Por los niños? ¿Qué demonios está pasando en esa familia? ¿Quién es esa mujer de la foto?». Alfonso se agarró la cabeza. «Se lo explicaré todo en un momento. Hace muchos años, el señor Nicolás y su mujer, Ana, vinieron a trabajar a casa de un hombre rico. Salvador e Isabel Peralta acababan de casarse. Tuvieron 2 hijos, el primero nació antes del matrimonio, era una niña llamada Lilia. Luego, Salvador se casó con Isabel, y tuvieron una segunda hija, menos de un año después del nacimiento de la primera. Se llamaba Elisa». Alfonso abrió mucho los ojos. «¿Cómo?». «Luego hubo un incendio en la casa. Y una mujer y 2 niños murieron en él. Todo el mundo decía que eran Isabel y sus hijas. Pero según el expediente del caso, nunca se encontraron los cuerpos de las niñas. Fueron declaradas muertas después cuando no pudieron ser encontradas. Entonces, la mujer de la foto, la señora Ana, está muerta. Era la de la foto. Mira cuánto se parece a Isabel». Pablo le enseñó a Alfonso las fotos del periódico donde el joven Salvador e Isabel anunciaban su compromiso. «No lo sé con seguridad, y solo puedo suponer que Isabel se salvó de verdad. Y que sus hijas también se salvaron. Eso explicaría por qué vemos mujeres diferentes en las fotos.
Elisa es probablemente la hija de Salvador Peralta e Isabel. E Isabel vive ahora bajo el nombre de la difunta esposa del señor Nicolás. Alfonso estaba completamente confuso. Hablaron durante otra hora, después de la cual Alfonso no se dirigió a su casa, sino a la de su suegra. ¿Qué querías?, preguntó ella desde la puerta. Hablar, señora Ana. ¿O sería mejor llamarte Isabel? La mujer ahogó un grito y se tapó la boca con la mano. La señora Nicolás salió de la cocina con una botella de Corona. Tengo derecho a saber la verdad. ¿Qué le ha pasado a mi Elisa? Esa era la pregunta principal, y no dejaba de salir. Tu Elisa está viva, suspiró Nicolás. Alfonso se echó a reír de repente. Fue una reacción de estrés. ¿Cómo que viva? La suegra miró a su marido. Lo sabe todo. Tenemos que decírselo o armará un lío. Entraron en la pequeña cocina. Alfonso se sentó en una silla junto a la mesa y su suegra le preparó un té. Ana y yo trabajamos para Peralta durante 3 años. Vimos muchas cosas durante ese tiempo. Él confiaba en nosotros. Mi mujer lavó la sangre de la camisa de Salvador y yo ayudé a enterrar los cadáveres. Era un hombre que daba miedo. Para ser sincero, no me casé con Ana por amor, mintió sobre su embarazo. Estaba enamorada de mí. Cuando se supo la verdad, juró que sería la mejor esposa para mí. ¿Y yo qué? El divorcio no era costumbre. Ana era de fiar. Vivíamos tranquilos con ella, como todo el mundo. Sin fuegos artificiales. Cuando surgió el trabajo, fuimos. Pero no podíamos irnos. Salvador pagaba como nadie. Estábamos ahorrando para un piso, soñando con tener hijos de verdad. Pero no fue así. Me enamoré. Isabel era frágil, educada. Podía mantener una conversación, era una mujer extraordinaria. Nunca había visto a nadie como ella en mi vida. Salvador la quería con locura. Mataría por ella, y nadie se atrevía a acercarse a su mujer. Y yo era un joven tonto. Me enamoré y, naturalmente, no pude resistirme. Isabel y yo empezamos a vernos en secreto. Me di cuenta de que no viviría mucho, e Isabel también lo sabía. Salvador estaba tremendamente celoso de ella. Pero los problemas llegaron de donde nadie los esperaba. Ana nos pilló. Gritaba, estaba realmente furiosa. Gritaba que se lo contaría todo a Salvador, que nos matarían a Isabel y a mí. Y yo le dije que no me importaba. La quería tanto que estaba dispuesto a renunciar a mi vida. Ana se dio cuenta de que no podía retenerme. No le dijo nada a Salvador y se quedó callada unos días. Isabel y yo nos conocimos en secreto, en las cuadras. Yo cuidaba de sus caballos, conocía un lugar secreto donde nadie podía encontrarnos. Solo ella nos encontró. Aquella noche, las hijas de Isabel ya dormían en la guardería. Ella vino a verme a las caballerizas. Ana nos siguió, cerró las puertas y prendió fuego al establo. Salvo que calculó mal 2 veces la primera, cuando pensó que yo no podía salir. Cuando vi el humo, saqué a Isabel por la puerta de atrás. Sacamos los caballos juntos. Mientras lo hacíamos, el fuego ya se había extendido a la casa. Isabel vio la casa en llamas y corrió a salvar a las niñas. Lilia ya estaba en la puerta, vi a Ana sacarla, y debió volver a por Elisa cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Por su culpa se había incendiado toda la casa. Corrí tras ella y le dije a Isabel que se quedara allí. Pero no me hizo caso. Intervino la suegra de Alfonso en la conversación. Fui allí y saqué del fuego no solo a mi hija de 1 año, sino también a Nicolás. Ella me salvó. La casa empezó a derrumbarse y ni siquiera pudimos llamar a los bomberos. No podíamos hacer nada más. Estaba segura de que Salvador iba a morir porque aquel día estaba borracho. Normalmente, se quedaba dormido en su despacho, donde todo estaba hecho de pieles de animales. Ana murió. No pude verla entre el humo, no pude salvarla. Quería separarnos, pero nos dejó estar juntos. Pero todo este tiempo vivimos como un polvorín.
Yo seguía esperando que Salvador viniera a por mí y me matara. Antes del incendio, le dije que quería irme. Le tenía miedo, es un verdadero psicópata. Y este psicópata me quería más que a mi vida. Sabía que era capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. Da miedo. Realmente aterrador. Sabía que Salvador había logrado salir, pero estaba muy quemado. Además, había perdido la memoria. No recordaba quién era, ni dónde estaba. Tenía facturas que pagaban su manutención todo este tiempo. Al principio, intentaron curarle. Los amigos y socios de Salvador lo llevaron de un psiquiátrico a otro. No recuperaba la memoria. Finalmente, acabó en un hospicio. Le cuidaban, no como a los demás, claro. Supe que sus amigos siempre venían a verlo. Pero, con los años, muchos de ellos murieron, otros fueron a prisión. Era un grupo de verdaderos matones, y mi marido era su líder. Vivo con un nombre falso, y me estremezco cada vez que oigo el nombre de Salvador Peralta. Alfonso negó con la cabeza. Es comprensible, aunque resulte difícil de creer. Pero, ¿dónde está Elisa? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? El caso es que Salvador salió del hospicio hace un mes. Empezó a recordar y a buscar información sobre nuestra familia. Cuando descubrió que teníamos una hija llamada Elisa, fue a verla. Ella le habló de un hombre extraño que la citó y le hizo preguntas extrañas, y fue entonces cuando supimos que teníamos que esconderla. Mantenerla a salvo. Está embarazada, Alfonso. Se lo dijimos con cuidado y le pedimos que se fuera. No te enfades, lo hicimos para mantenerla con vida. Para que no perdiera el bebé. ¿Quién sabe qué habría hecho Salvador? Tal vez aún lo haga. ¿Sabe lo que hice? Me encontró. Me cogieron en la calle a plena luz del día y me metieron en un coche. Y allí estaba él. Casi me muero del susto. ¿Y si le hubieran hecho eso a Elisa? Le costó tanto quedarse embarazada. ¿Qué te dijo en el coche? Preguntó Alfonso. Salvador me encontró después de hablar con Elisa. Le conté la verdad, que me había enamorado del jardinero y que le tenía miedo. El miedo nos hace cometer locuras. Y yo había hecho una cosa terrible, había dejado a mi hija mayor, Lilia, en un orfanato. Si Salvador me hubiera buscado después del incendio, habría buscado a una mujer con 2 hijos. Lo hice para protegerla. Temía que nos matara a todos y entonces Lilia se salvaría. No estoy exagerando, Alfonso, no estoy exagerando. Ese hombre, si sabía que lo engañaba con el jardinero, mataría a su propia hija con tal de hacerme el mayor daño posible. Era una completa basura y un psicópata. Él no pertenecía a la gente incluso entonces. ¿Y quién sabe lo que estará haciendo ahora? Nicolás asintió con la cabeza. No exageraba. Había sido la mejor decisión. Nadie sabía que la memoria de Salvador nunca volvería. Vivimos todo este tiempo esperando que viniera a matarnos. Pero no lo hizo. Y ahora se enteró. Ana respiró hondo. Cuando me secuestró, estaba segura de que me mataría. Pero solo me obligó a decir la verdad. Por supuesto, no me confundió con Ana. Se dio cuenta de que vivía con una identidad falsa. Se lo conté todo, mirándole a los ojos. Y Salvador apretó los pómulos. Me pidió perdón y me dijo que todo había sido culpa suya. También había conseguido localizar a nuestra otra hija, Lilia. Había perdido el contacto con ella después de dejarla en un orfanato. Pensé en visitarla y luego recogerla. Pero ya la habían dado en adopción. Salvador se enfadó conmigo por eso. Dijo que no lastimaría a las niñas. Tampoco me haría daño a mí. Pero eso es lo que dice ahora, pero entonces, si se hubiera enterado de la aventura, las cosas podrían haber sido diferentes. Me enteré de que Lilia había muerto, dejando una hija pequeña. Irónicamente, Elisa ya la conocía. Resultó que Lilia había estado viviendo muy cerca todo este tiempo. Habíamos paseado por las mismas calles que ella, quizá incluso nos habíamos visto.
Yo había estado en su tumba. Fue entonces cuando decidí esconderme con Elisa, porque Salvador empezó a interferir en nuestras vidas. Volvió a encontrar a Elisa y habló con ella. Pensé que se estaba ganando su confianza, intentando recuperar a su hija. O estaba husmeando. Ella ya sabía que era su padre, que era peligroso. Llegó a casa pálida, desmayada. Fingimos su muerte y la enviamos al pueblo. Alfonso se levantó y empezó a pasearse de un lado a otro. Tonterías. Esto no tiene sentido. No quería hacer daño a nadie. ¿Por qué iba a hacer eso? Metió a su primera hija en un orfanato por miedo, y luego fingió la muerte de su segunda hija. ¿Y qué? Salvador cayó en ese truco. ¿Te dejó solo? Nicolás negó con la cabeza. No lo entiendes. Ese hombre es peligroso. No debería estar cerca de Elisa. Era capaz de cualquier cosa en los 90, y ahora, después de estar tantos años en un hospicio, ¿crees que tiene algo de compasión? ¿O ya no es un psicópata? Lo vi matar gente. Mató mujeres, Alfonso. Mujeres. Para torturar a un hombre que le debía dinero. Y le encantaba. Si lo conocieras, te darías cuenta de que estamos haciendo lo correcto. Hace poco Salvador invitó a Ana a un restaurante y le dijo que no creía en este circo con la muerte de Elisa. Dijo que la encontraría de todas formas. Y que se vengaría de nosotros por todo. Vale. Una última pregunta. Alejandra es la hija de Lilia, ¿estoy en lo cierto? ¿Cómo la encontró Elisa? Ana asintió afirmativamente, frotándose las manos con nerviosismo. Salió por casualidad. Pero cuando le contamos todo, quiso adoptarla. Le dijimos que no era seguro, que no era el momento. Alfonso estaba harto de oír tantas tonterías. Averiguó la dirección donde podía encontrar a su ya no tan muerta esposa y corrió hacia allí. El pueblo estaba a 170 kilómetros de la ciudad. Llegó 3 horas más tarde, encontró la cabaña y entró por la puerta. Fue recibido por ella. ¿Alfonso? ¿Te lo han dicho? Elisa se arrojó a su cuello. Alfonso la estrechó contra él y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Elisa también lloraba. Perdóname, perdóname, por favor. Les dije que estaba mal, pero ¿me harían caso? Alfonso le acarició la cara con las manos, incapaz de creer que fuera real. Dios, ¿eres tú de verdad? Ahora tengo miedo de despertarme. Tengo miedo de que todo esto sea un sueño. No, no es un sueño. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy contigo. Todo va a salir bien. Me prohibieron buscarte. 1 hora más tarde, estaban tomando café en la pequeña cocina. Al otro lado de la ventana, se estaba gestando un huracán. Tus padres están muertos de miedo. ¿Tú qué crees? ¿De verdad Salvador es tan peligroso? Preguntó él. No lo sé. Si lo que me dijo mi padre es cierto, entonces sí. No está bien de la cabeza. Pero le he visto en persona y creo que solo es un viejo enfermo con el destino roto. Si es un asesino, tus padres son comprensibles. Supongo que sí. El miedo lleva a la gente a hacer cosas terribles, Alfonso. Han vivido con miedo toda su vida. Es ese miedo el que me impidió ver a mi hermana. Sabes, conocí a Alejandra por casualidad. Era tan dulce, jugando en el patio. Unos chicos le hacían daño y yo la defendí. Desde entonces, me veía y siempre corría a saludarme. Me regalaba dibujos. Me enteré de que no tenía madre. Debí de oír la llamada de la sangre, porque me enamoré de aquella niña. Quería adoptarla, pero no me atreví hasta que mis padres me dijeron que era hija de Lilia. Eso fue después de que mi mamá conoció a Peralta por primera vez. Le mostró fotos, le echó en cara la frase de que ella había matado a Lilia al dejarla en el orfanato. Su vida no funcionó. Hizo averiguaciones, al parecer había buenos contactos. Mamá también la buscó, pero no la encontró. Cuando supe que Alejandra era mi sobrina, acudí a su padre.
Le mentí diciendo que conocía a Lilia y le pedí que me hablara de ella. No le importó que me llevara a la niña. No se preocupa por ella, bebe mucho, pero es tranquilo. No le pega, pero no tiene tiempo para cuidarla. Alejandra acabará en una casa de acogida. Tenemos que cogerla antes que Salvador. Creo que la va a querer. Y no tiene inhibiciones, tiene mucho dinero, y el dinero resuelve estas cosas. Alfonso llevaba de la mano a Elisa. ¿De cuántos meses estás?, preguntó. Elisa sonrió. Del tercero. Al principio no lo sabía. Y cuando me enteré, mis padres dijeron que tenía que esconderme. Temía por el bebé. Temía que Salvador me hiciera daño y yo abortara. Mis padres me asustaron. Ellos mismos están asustados, y me hicieron aceptar todo este circo. Sabes, creo que es mucho más simple de lo que parece. Voy a encontrar a este Salvador y hablar con él yo misma. No puedes vivir así. No puedes tener miedo y mantener la cabeza en la arena. El hombre tenía memoria, solo quería saber qué pasó con sus seres queridos. No sabía que tu madre estaba enamorada de otro. No sabía nada. Sabes, en realidad siento pena por él. Hablaré con él. Elisa no quería, pero Alfonso le dijo que no se preocupara. Le dijo que no fuera a ninguna parte. Volvió a casa en la oscuridad. La carretera estaba cubierta de agua por la lluvia. El mal tiempo arreciaba por todas partes. Alfonso entró en su cálido piso y sonrió. En el espejo estaba su maquillaje. Ahora sabía con certeza que Elisa llegaría pronto a casa y lo usaría todo. Sus cosas ya no olían a pérdida. El dolor había remitido. Era como sacarse una muela. Por la mañana, Alfonso hizo averiguaciones sobre el tal Salvador. Leyó la información en Internet. Al parecer, tenían miedo de escribir sobre él. Averiguó la dirección donde se le podía encontrar y condujo hasta una pequeña casa particular en el centro de la ciudad. Había un timbre en la puerta y Alfonso se atrevió a pulsarlo. Le abrió el propio Salvador. Era un anciano encorvado, de pelo gris y tez malsana. ¿Es peligroso?, pensó en ese momento. Ah, eres tú. Esperaba que vinieras. Pasa, dijo Salvador. Hablaba como un gángster. Salvador le dejó entrar en su casa. Era igual que la historia de Nicolás: cabezas de ciervo, sofás de cuero y pieles por el suelo. Al parecer, tras una larga estancia en un hospicio, quería rodearse de cosas bonitas. ¿Me esperaba?, se preguntó Alfonso. Sí, le esperaba. No eres tonto para creer en esta farsa. ¿O pensabas que no me enteraría de con quién vivía mi única hija? Claro que lo sabía todo de ti. Eres demasiado honesto y abierto con tus negocios, yerno. Te van a comer. No deberías ser así. Alfonso se asombró de que aquel hombre también supiera hacer averiguaciones. Efectivamente, eres mi suegro. Resulta que... Alfonso sacudió la cabeza. No tenía miedo de aquel hombre. Pero sus capacidades eran asombrosas. ¿Te lo han dicho? Esa tonta de Isabel lleva toda la vida huyendo de mí. Aunque nunca nadie la alcanzó. Siempre estaba a la vista. Solía visitarme. Venía a verme desde detrás del cristal. Temía que si la veía, recordaría todo. Y lo hice, excepto que no fue a través de sus oraciones. Me estoy muriendo, yerno. La enfermedad debe haber hecho efecto y mi memoria volvió a mí. Todo lo que quería era conocer a mis hijas por última vez. Sí, hice algunas cosas terribles cuando era más joven, pero no soy el mismo hombre que era antes. ¿Por qué ella y Nicolás montaron esta farsa? Supe ese mismo día dónde se habían llevado a Elisa y por qué. Pronto seré bisabuelo. Excepto que no podré ver al bebé. No me darán más de 2 meses. Así son las cosas. Alfonso estaba asombrado. Eso es lo que pasa cuando conoces el otro lado de la historia. Entonces, ¿no te vengarás de Isabel? O mejor dicho, de Ana. El viejo sonrió satisfecho. No.
Pero tenía razón, si mi memoria hubiera vuelto entonces, no sé qué les habría hecho. Y las niñas también estaban en peligro. Cuando me enfadaba, no tenía ningún control. Así que todo es mi culpa de todos modos, hijo. Tráeme a Elisa. No le haré daño. Deja que reconozca a su propio padre, que no me tenga miedo. Quiero que esto termine. Termínalo. Quiero que todos vivan en paz. Tanto como sea posible después de todo lo que ha pasado. Solo quería disculparme, decirte lo que pasó. Es lo que soy. No hay nada que pueda hacer al respecto. Es la forma en que la naturaleza me hizo. Pero no soy un monstruo. Lo que sea que Isabel te haya dicho. Oh, Ana. Vivir toda mi vida con un nombre falso. Me enamoré de una tonta. Alfonso sonrió. ¿Todavía la quieres? Se dio cuenta. Salvador le devolvió la sonrisa. La quiero. ¿Cómo puedes desenamorarte si la has amado de verdad? Alfonso negó con la cabeza. Nunca se desenamoraría de Elisa. Salió de casa del señor Peralta pensando que era el yerno de un auténtico gánster. Un cerebro criminal. Vaya. Mientras se dormía, Alfonso recordó lo difícil que había sido en los días en que pensó que Elisa estaba muerta. Tal vez necesitaba esa lección por alguna razón, ya que el destino se la había enseñado. Quizá debería valorar más a la familia. Sobre todo ahora que Elisa espera un hijo. Alfonso y Elisa no dijeron nada a sus padres. Llegaron juntos a casa de Salvador y éste les abrió la puerta. ¿De verdad he vivido para ver este momento?, preguntó Salvador. Tenía lágrimas en los ojos. Pasa, hija mía. Elisa desconfió, pero enseguida se dio cuenta de que no había peligro. Salvador le contó toda su historia. Le contó quiénes eran sus padres, ya fallecidos. Le contó por qué se había vuelto tan violento. Cuando era joven, era un chico normal. Nunca hice daño a los demás. Era más bien como si me hubieran herido. Cuando crecí, tenía ambiciones. Mi familia era pobre. Mi madre necesitaba una operación, pero no había dinero. Así que decidí hacer una estafa. Engañando, por supuesto, robando. Pero no tenía otra forma de ganar dinero. Hice este negocio, y funcionó. Conseguí un montón de dinero. Me operé. Todo salió bien. Un compañero mío llamado Mauricio me volvió a ofrecer el mismo trato. Y acepté. ¿Y por qué no? Esta vez también salió bien. Empezamos a cambiar de ciudad, siguiendo el mismo patrón. Y cuando decidimos hacer un gran golpe, Mauricio se asustó. Lo hice todo yo solo, y él me pilló y me dijo que compartiéramos el dinero. Ya sabes, me puso un cuchillo en la garganta, me dijo que le diera todo, porque era su plan, y se lo di. Después de eso, estaba por mi cuenta. Y siempre llevaba conmigo el cuchillo de mi padre, ahora estaba listo. Nos convertimos en competidores y, al cabo de unos años, los dos montamos un negocio. Mauricio y yo luchábamos por el mismo nicho. Solo uno de los dos tenía posibilidades. Yo me lancé, pero Mauricio era más fuerte, tenía más dinero invertido en su negocio, contaba con duros defensores. Para esquivarle, me hice el listo. Le estafé su dinero y subí por mi cuenta. Al fin y al cabo, es un negocio. Él tomó mi dinero, yo tomé su negocio. Me parece justo. Excepto que Mauricio no lo vio de esa manera. Llegué a casa ese día y encontré a mi madre y a mi padre tirados en el suelo en un charco de sangre. Incluso me escribió una nota. Él los mató. No tenía a nadie más cercano a mi madre. Yo respetaba y quería a mi padre, pero mi madre. Supongo que por eso me volví así. ¿Qué le pasó a Mauricio?, preguntó Elisa, temerosa de oír la verdad. ¿Qué le pasó? Lo maté. Con el cuchillo de mi padre. A él y a todos sus socios que lo defendían. Ya no tenía miedo de nada ni de nadie en esta vida. Llevaba años viviendo sin frenos. Tenía a toda la ciudad bajo mi pulgar.
Ya no tenía nada que perder. Y cuando me enamoré de Isabel, se convirtió en mi debilidad, y me volví aún más miedoso. Si me sentía amenazado, no preguntaba, disparaba. Temía que alguien le hiciera lo mismo que a mis padres. ¿Por qué debería perder a mis seres queridos por tener éxito? Si me amenazaban, simplemente mataba. Por eso hubo tanto derramamiento de sangre. Estaba protegiendo a mi familia. ¿No es eso lo que hace todo el mundo? Alfonso y Elisa le oyeron y comprendieron. Sí, podían entenderle sus actos y por qué era así. Eran los 90, todo el mundo estaba asustado, dolido y duro. Y él estaba por encima de todos, él mismo había ascendido de la pobreza al hombre más rico de la ciudad. Eso no justifica el asesinato, por supuesto. Pero no puedes traer de vuelta el pasado, y no puedes cambiar nada. Todo sucedió como sucedió. Elisa llegó a casa. Se había peleado con su madre por eso. Aléjate de él. ¿Por qué fuiste con él? Mamá, él sabía dónde estaba desde el principio. Tú fuiste quien volvió loco a Alfonso. Basta ya. No puedes engañarle, no puedes ser mejor que él. No tiene mala intención. Si lo hiciera, ya lo habría hecho. Quiere reconciliarse. Y se está muriendo. Fue muy difícil conseguir que mamá viniera a ver a su padre, pero Elisa lo consiguió. Nadie quería discutir con una mujer embarazada. La llevó ante él y mantuvieron una larga y detallada conversación. No te llamaré Ana, si no te importa, dijo Salvador. De acuerdo. Perdona. He sido tan mal marido que te he hecho vivir con miedo. No era mi intención. Te quería. Y te protegí. Aunque tú no lo entendieras. Se sentaron uno frente al otro, envejecidos, arrugados. Ya no eran los mismos que cuando eran jóvenes, pero sus ojos seguían siendo los mismos. La misma alma joven en ellos. Y lo siento. Hemos hecho una estupidez. Hagamos lo mejor que podamos. Dejaré todo en manos de Elisa y Alejandra. Mi hija ya está haciendo el papeleo. El padre de la niña está arreglado. Es un borracho amargado. ¿Qué le voy a quitar? No lo asustaste, ¿verdad? Preguntó ella. No. No tuve que hacerlo. Han pasado años, Isabel. No he matado a nadie desde 1996. Y todavía tienes miedo. El que se quema con leche y sopla con agua. La conversación se alargó. Después no se hicieron amigos, pero recordaron sus antiguos sentimientos. Al fin y al cabo, habían sido marido y mujer. Isabel se dio cuenta de que Salvador ya no era una amenaza. Al día siguiente, fue a la oficina de pasaportes y pidió que le cambiaran el nombre. Estaba acostumbrada a ser Ana, pero quería volver a ser ella misma. Significaba el fin de sus miedos, el fin del tormento y el suplicio. Su hija mayor había crecido en una familia extraña por su culpa, sin haber reconocido nunca a su madre. Había pasado un año. Se convirtió en fatídico para todos los miembros de esta familia. La familia se hizo grande, se reunió, creció. Hubo pérdidas durante ese año. Después de aquel encuentro, Salvador Peralta vivió otros 4 meses y medio. Era feliz, su hija estaba a su lado. Los contactos de Salvador ayudaron a Elisa a redactar rápidamente los papeles y llevarse a Alejandra a vivir con él. Era increíblemente parecida a su madre, dijo Salvador. La niña vivió con él hasta que enfermó. Entonces se prohibió visitarla. Una enfermera se ocupó de él. A Salvador no le gustaban los hospitales. Decía que quería morir en casa, solo, sin molestar a nadie. Hizo todos los preparativos por adelantado, todo estaba listo para su funeral. Murió 3 semanas después de dejar de levantarse de la cama. Elisa le llamó hasta el último minuto. Era la única persona con la que tenía contacto. En los últimos días de su vida, Salvador estaba fuera de sí, y entró Elisa. Estaba fuera de sí, y probablemente ni siquiera se dio cuenta de que en el último minuto, su hija le cogía fuertemente de la mano. Era exactamente lo que él quería,
pero temía traumatizarla con su estado. Isabel y Nicolás también vinieron al funeral. Todos estaban allí. Y, apenas 3 semanas después del funeral de Salvador, Elisa dio a luz a un niño. Isabel se opuso rotundamente a la idea, y a Alfonso no le hizo ninguna gracia, pero el niño se llamó Salvador, en honor a su abuelo. Elisa insistió en ello. «Le vas a poner tu apellido al niño. Al menos deja que le ponga yo el nombre, ya que lo he llevado y lo he parido». Se resintió ella. Y Alfonso solo se reía de sus divertidas palabrotas. «Mientras estuviera sano. Y no matará a nadie». Bromeó. Isabel apenas podía perdonar a su exmarido años de sufrimiento y sus actos, dictados por el miedo. Pero Elisa se había encariñado con él en ese corto tiempo. La sangre llama, y ella no podía hacer nada al respecto. Temía ofender al padre que la había criado, pero el señor Nicolás era neutral al respecto. Para él, siempre fue su hija. Elisa dijo que ahora tenía 2 papás, nada más. Alejandra se acostumbró rápidamente a llamar mamá a Elisa y papá a Alfonso. Su verdadero padre se alegró de librarse de su hija. Se había trasladado a otro lugar y no había llamado ni una sola vez. De hecho, eso era exactamente lo que querían Alfonso y Elisa. Se convirtieron en padres de 2 niños a la vez. A Alejandra le encantaba pasear con Salvador, y siempre le pedía a su madre que le diera el cochecito. Le adoraba y decía que era el mejor hermano pequeño que había tenido nunca. «Quiero una niña. Una hermanita». «¿Me darás una hermanita?», preguntó Alejandra. Elisa se limitó a negar con la cabeza. «Espera, dejemos que Salvador crezca un poco primero. Y entonces pensará en una hermanita. Yo también quiero una segunda hija». Alfonso intervino en la conversación. Siempre había querido tener muchos hijos, pero como Elisa no había podido concebir desde hacía mucho tiempo, ya se había despedido de su sueño. Aunque resultara infértil, él no la querría menos. Sin embargo, el cielo los había bendecido, y parece que su deseo de tomar a Alejandra para sí había tenido mucho que ver en el embarazo de Elisa. A Alfonso le encantaba salir con Alejandra. Intentaba mimarla con las atenciones que no había recibido de su padre biológico. Los niños son muy adaptables y Alejandra se acostumbró rápidamente al buen trato, a las atenciones y a una vida completamente diferente. Aquí no tenía que comer de vez en cuando ni lavar su propia ropa. Además, durante este año también hubo una mudanza. Salvador les había dejado todo su patrimonio a Elisa y Alejandra. Ella vivía sin saber que ya estaba bien de por vida. Elisa abrió su propia oficina de diseño y rápidamente se convirtió en un éxito. Ya no tenía que trabajar para nadie, nadie la controlaba, era su propia jefa, y no solo ella. Poco a poco, la empresa llegó a tener una plantilla de 13 personas que ayudaban a Elisa. Era feliz, y venía a menudo a visitar la tumba de su padre. Él ordenó que le enterraran junto a su hija, y su voluntad se cumplió sin duda. Los padres de Elisa cuidaron a sus nietos y vivieron como antes. Solo que ahora sin miedos. La gente de su entorno no sabía por qué Ana se había cambiado el nombre. Para ellos era algo parecido a la locura. Una farsa. La fantasía de una anciana. Mucha gente seguía llamándola Ana. Y ella no se ofendía, ni sacaba el tema. Ella y Nicolás por fin vivían felices para siempre. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.